Primero que todo, aceptar que los tiempos han cambiado y que nuestros adolescentes cada vez más inician sus relaciones sexuales a veces a edades más tempranas, edades en las cuales uno, si bien se les empieza a hablar, por suerte, cada vez más a edades más tempranas en las escuelas y en los liceos, a veces no saben procesar totalmente la información de cómo deben cuidarse. Le digo, la sexualidad se presenta algo hormonal en la cual el adolescente desea buscar un acercamiento o un contacto más cercano con una pareja, y en la cual obviamente que deben cuidar los métodos anticonceptivos. Le digo, si es una pareja además heterosexual, evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, y también en una pareja homosexual el cuidado de las infecciones de transmisión sexual. Entonces uno debe como enfocar al adolescente en las dos cosas. Primero, preguntarle si su pareja es heterosexual, es del mismo sexo o es de otro sexo. Y ahí poder abordar lo que es el cuidado para no quedar embarazada en el caso que sea una relación de un varón con una mujer. Y bueno, y en el caso que sea relaciones hombre con hombre o mujer con mujer, obviamente los métodos para evitar las infecciones de transmisión sexual. Todo eso se aborda en la consulta ginecológica, sobre todo en la consulta del espacio adolescente, en la cual tratamos de guiarlos, apoyarlos, enseñarles y sacarles los miedos y los mitos de lo que son los métodos anticonceptivos y la forma de cómo uno debe cuidar para tener una salud sexual correcta y una salud sexual en realidad disfrutable. Relaciones sexuales las adolescentes han tenido siempre, y gracias a eso hemos podido bajar la tasa de embarazos no deseados, y además que los adolescentes ahora tengan derechos, que pueden asistir a la consulta solos, que a partir de los 12 años, que tienen lo que se llama la autonomía progresiva, que es la capacidad de decidir cosas para su salud y para su vida. Eso en realidad es un avance muy importante. Adolescentes que tienen sus 11 o 12 años, en la cuales ya empiezan a preguntar, aunque capaz que de repente todavía falta para su iniciación sexual, pero sí quieren saber, porque en las escuelas ya se van hablando, porque les cuenta el hermano mayor o el primo, y a veces ahí hay errores de base y de repente quieren saber realmente qué es un anticonceptivo, qué es un preservativo, cómo se usa, aunque capaz que todavía no lo van a usar. La información no significa que esa niña vaya a tener relaciones sexuales ni vaya a usar un método anticonceptivo. Significa que va a estar empoderada a la hora de resolver situaciones que sin duda va a tener, y va a poder manejarse mejor con toda la información que nosotros le brindamos. Eso, en realidad, hay distintas edades, pero desde los 10 años para adelante tienen la capacidad de preguntar, se animan, son curiosos, y la verdad que es bueno que reciban información calificada, ¿no? Tenemos pacientes desde los 11, 12 años hasta a veces los 19, 20. O sea, es dependiendo cada uno que va a ir buscando su momento de madurez sexual. Algunas veces van los chicos solos, que les piden a las mamás: quiero ir a ver a la ginecóloga, llévame que quiero hablar con un médico. A veces son traídas por las mamás: bueno, quiero que le hables porque yo ya vi que me está preguntando cosas, no sé responder, o lo vi que está buscando y yo no sé cómo hablarles. A veces son los propios pediatras que les han controlado toda su vida en salud y les empiezan a hablar del tema, y a veces no saben tampoco cómo encarar de repente la parte de la sexualidad, y bueno, y buscan el apoyo en el profesional que está formado en la parte de lo que es la adolescencia y la sexualidad adolescente. Recibimos a la mamá o al papá con la paciente, y le explicamos que necesitamos generar un encuentro a solas y que esa paciente tiene el derecho, si lo quiere, no es que las obligamos a entrar solas, si la adolescente lo requiere y lo quiere, es un derecho que lo tienen, y en general las madres y los padres acceden y interpretan bien cuál es el sentido, que no es ningún sentido de ocultar nada ni de hablar sobre nada que sea extraño, sino que es con la idea de que ese adolescente pueda expresar algunas cosas que de repente dentro de la familia no las puede expresar, se le complica o lo puede manifestar mejor ante un profesional que ante su propia familia. Algunos padres no se sienten cómodos. También ahí, creo que lo hemos hablado en otras instancias, lo importante es apoyarse a veces en lecturas, en libros. Hoy con el internet hay millones de guías y formas de cómo encarar y cómo hablar al adolescente. A veces dicen: mira, yo le compré el libro, se lo di, vi que elogió, así que lo leyó, pero me empezó a hacer preguntas y no supe responder. Porque también hay mucho adulto que no fue educado en sexualidad.
Entonces, si uno tampoco sabe, ¿cómo le puede enseñar a otro si no sabe? Entonces, bueno, hay que buscar ayuda. O con el médico. Hay que encontrar un ambiente que sea amigable con ese adolescente, un lenguaje claro que puedan interpretar, que sea una entrevista empática, que le demos la posibilidad, que sea una entrevista abierta, que le demos la posibilidad de hablar de diversas cosas, no solo de anticoncepción, sino de sexualidad, de todas las cosas que necesiten hablar. Entonces, nosotros no indicamos un anticonceptivo, sino que asesoramos. Le damos a la paciente, al adolescente, una información detallada de todas las medidas anticonceptivas, pero también está en nuestro deber hablar sobre sexualidad, sobre cuando están, porque muchas veces la paciente viene sin ninguna intención de tener relaciones sexuales, pero en busca de información. Entonces ahí como que adecuamos esa entrevista a prevenir algunas cosas sobre el noviazgo violento, sobre las relaciones sin consentimiento, tratar de empoderar a esa adolescente que a veces está menos empoderada que los varones con respecto a sus decisiones en sus relaciones personales. Pero el varón también tiene un espacio. Por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra institución, hay un espacio adolescente en la cual hay un hombre, en la cual se dedica a ver al varón adolescente, en la cual puede hablar con el adolescente sin ningún miedo, sin ningún prejuicio. Siempre nosotros recalcamos que la familia es lo principal a la hora de la información y que las cosas que no puedan solucionar o que no estén de acuerdo las podemos charlar en la consulta, pero hay mucha influencia de las redes sociales y eso hay que estar atentos. La anticoncepción, palabra anticoncepción es anticoncepción, es voy a evitar el embarazo. Pero en la relación sexual hay dos patas que tenemos que cuidar. Cuidar el embarazo, la anticoncepción, o sea, no quedar embarazada, evitar un embarazo no deseado y evitar las infecciones de transmisión sexual. Entonces sabemos que para evitar las infecciones de transmisión sexual solamente se usan los métodos de barrera. Que hay dos, preservativo masculino y preservativo femenino. Hoy los dos se consiguen en las farmacias, en los centros de salud, en la cual son accesibles. Y si uno debe evitar las infecciones de transmisión sexual, solamente se pueden evitar con estos dos métodos. Que en la penetración anal, en la penetración vaginal, en el sexo oral, en todas las formas se debería siempre usar un preservativo femenino o masculino. Condón, forro, como le quieran decir. Hay distintos nombres, pero sí se debería usar siempre. ¿tá? Y eso va en la base de todo. Sí, lo que sí siempre recomendamos es el doble método en adolescentes, que siempre el preservativo vaya de la mano de otro método. Claro, por otro tema, más allá de la anticoncepción, si no la hacen. Sí, pero eso es como, no se negocia. Siempre les decimos, el uso del preservativo no se negocia. Tenemos otro método. No todos los métodos son iguales. El preservativo tiene en realidad una eficacia menor que otros métodos. Sí, yo uso preservativo, ando bárbaro hasta ahora, pero el preservativo puede fallar. Puede ser que de repente no tenga, o justo, bueno, conocí a alguien, estaba divino, todo bien, se dio, no tengo, no pasa nada, menstruaste hace una semana, ¿qué te va a pasar? Y puede pasar. Además de las ITS, estamos hablando del embarazo. Como eficacia del embarazo, el preservativo tiene una eficacia de un 82-83%. Quiere decir que de repente 18 chicas de 100 en un año se van a embarazar igual usando supuestamente el preservativo correctamente. Es bajo. Entonces, el preservativo va a ir siempre para evitar las infecciones. Pero si yo aparte quiero evitar el embarazo, debo asociarlo a un método de mayor seguridad. Recuerden que la pastilla no es un 100%. Entonces, si yo no quiero tener un dolor de cabeza de pensar si estoy embarazada o no, tomo la pastilla y voy a usar el preservativo. Y además también con eso evito las infecciones de transmisión sexual. Y si están con un chico en la cual dicen, pero ya estás tomando pastillas, embarazo, no, yo soy sano. Primero que no sabemos si es sano de verdad. Y después saber que te puede fallar, que no seas ese porcentaje bajo del que falla, porque uno en los números, pero el 6% nada más, pero si toca a ti vos sos el 100%. Entonces es importante siempre asociar, y siempre hablamos en la adolescencia, es conveniente usar el doble método, preservativo más anticonceptivo. Hay veces que hay muchos mitos sobre la anticoncepción. Entonces tenemos que a veces aclarar algunos mitos sobre la anticoncepción con los padres porque vienen ya con esa carga de mitos. Por ejemplo, que el DIU no se puede usar en pacientes que no hayan tenido hijos o que no es para adolescentes. Entonces,
o que los anticonceptivos engordan, o que todas esas cosas que le transmiten a sus hijas adolescentes y que en realidad son mitos y que tenemos que aclararlos con los padres para que se queden tranquilos, pero en realidad también si hay un padre que trata de decidir, tratamos también de explicarle por qué es importante que el adolescente se haga cargo de su salud sexual y reproductiva, porque es importante que la responsabilidad de su salud sexual y reproductiva sea del adolescente. La pastilla anticonceptiva se inventó como anticoncepción, pero en realidad es un medicamento, una combinación hormonal que yo muchas veces la puedo utilizar para el uso no anticonceptivo, o sea, para la parte de control del ciclo menstrual. A veces hay patologías de niñas que sangran demasiado por un problema de coagulación, por un problema de factores de la coagulación, y a veces son niñas que tienen 11 años, 10 años, como hemos tenido pacientes, que de repente llevan 15 días de menstruaciones cada mes, y abundantes que a veces les impiden tener una vida normal, ir a la escuela, ir al gimnasio, ir a los cumpleaños, o sea, no es vida para una niña de 11 años. Y bueno, y a veces hay que empezarles unas pastillas para esas niñas, ¿tá? Para que puedan menstruar de una manera normal. Y no se la estoy dando por anticoncepción, se la estoy dando como para mejorar. Hay patologías, por ejemplo, síndrome de Turner o otros síndromes en la cual por alguna razón el ovario falló, no se formó, hay cintillas de ovario, que si yo no le doy hormonas nunca se va a desarrollar. Le voy a dar anticonceptivos hasta antes de arrancar a sangrar. Muchos efectos beneficiosos que no son contraceptivos, o sea, que no tienen que ver con impedir un embarazo, sino que favorecen muchas cosas y a veces favorece a muchas pacientes con acné, con exceso de vello, con dolor en las menstruaciones, con sangrados muy extensos o muy abundantes. El que el anticonceptivo le brinde una solución para eso también ayuda a que ese método pueda ser continuo en el tiempo, ¿no? No hay que tener miedo primero por el tema de las anticonceptivas, no hay que hacer pausas, ¿no? Lo que hace el anticonceptivo, la combinación de las dos hormonas es, con la progesterona voy a inhibir la ovulación, voy a aumentar el moco cervical, voy a evitar poder quedar embarazada. Y el estrógeno de la combinación sobre todo actúa estabilizando una capita interna que se forma en el útero llamado endometrio. Entonces son menstruaciones con menos cantidad de sangrado, en los días que yo tengo que descansar. O sea, controlo mi forma de menstruar. La edad nunca es una contraindicación para un método anticonceptivo. Ojo con el mito no, si yo las dejo igual después primero voy a limpiar todas las hormonas y mi cuerpo para que recién como dentro de 6 meses dice que estás embarazada. No, puedes olvidarte de una pastilla y quedar embarazada. Obviamente que no es lo mismo olvidarme de una sola que olvidarme de 2 seguidas, ni de 3 seguidas. Entonces ahí les vamos ayudando qué hacer cuando nos pasa eso. Hay que consultar. Hay que consultar y siempre tratar de tomarla rigurosamente, marcarte en el celular. Hoy con las alarmas, todas tienen celular los adolescentes, hay aplicaciones para no olvidarse la píldora, ¿tá? Y la paciente que se olvida, que bueno, a pesar de todo eso, me tomo 2 sí, 3 no, 2 sí, 3 no, el inyectable, el parche, ¿tá? O los otros métodos no hormonales, ¿tá? Que sería el implante, que en realidad también es hormonal. En realidad es un hormonal que son como 2 varillitas que se ponen por debajo de la piel que tienen liberación solamente de progesterona. Eso se coloca hoy en las instituciones, en la mayoría los tenemos, ¿tá? En la cual eso hace que el paciente no tenga que ovular y tiene una efectividad de casi 99%. ¿Quién se aplica en ustedes? Y al paciente que, por ejemplo, quiere. Yo, adolescente, de repente quiero ponerme, me olvido la pastilla, no me quiero tomar pastillas, prefiero ponerme el implante. Bueno, perfecto. El implante lo puedes poner. No tiene en realidad muchas contraindicaciones. Pero sí saber que a veces el implante, o el famoso chip, como le dicen muchas chicas, poneme el chip. No es que estamos chipeando a las mujeres, es un implante que genera liberación de progesterona. No les puedo asegurar un ciclo menstrual regular. Entonces a veces menstruan 10 días al mes, cada 2-3 meses, o no dejan de menstruar, o están todo el mes menstruando. Entonces, el 23-24% más o menos de la paciente que se pone un implante a veces prefiere retirárselo porque tiene esta alteración del ciclo menstrual. Pero, desde el punto de vista eficaz, es espectacular. Me lo puse y por 5 años no me embarazo. El DIU se puede usar en adolescentes, es muy usado y muy recomendado. Las sociedades científicas del mundo lo recomiendan como de primera elección con los métodos de larga duración, porque es un método que no requiere de la voluntad del paciente para cumplirlo. El tema del DIU tiene millones de mitos. No se puede poner hasta que no se tenga hijos. ¿Por qué?
Capaz que se puede decir, no se lo puedo poner hasta que no haya tenido relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque para ponerlo en realidad yo debo colocar un espéculo, que es un aparato que se coloca en vagina y se debe abrir un poquitito para yo lograr ver el cuello del útero. Porque yo debo introducirlo por el cuello del útero. Entonces tengo que tener por lo menos sí una iniciación de las relaciones sexuales para que yo al ponerle el espéculo no esté violentando a esa paciente. Está el DIU que le llamamos DIU medicamentoso porque tiene un poquito de cobre, en la cual es una T, es una forma de T, pues se llama T de cobre, que tiene un poco de cobre. Ese cobre tiene una acción espermicida. Y por eso al colocarlo intrauterino, además de ocupar el espacio donde se iría a instalar ese embrioncito, el cobre mata al espermatozoide que se quiera meter adentro del útero. Y el cobre espesa el moco cervical, la entrada, o sea, del canal cervical, no dejando pasar nada. La T de cobre dura 10 años. Yo se lo pongo y por 10 años puede quedar ahí. Podemos no tener que ni tocarlo. Y a los 10 años se aconseja retirarlo y si un día queremos estar embarazadas, se retira el DIU y se retoma la fertilidad de manera casi inmediata. El otro DIU que hay son los DIU que liberan hormonas, que hoy tenemos dos tipos de DIU de uno de los laboratorios, no voy a decir los nombres porque no queda muy bien, que son sistemas liberadores de levonorgestrel. Es también como una forma de Y en vez de T, y en el vástago, con el palito hacia afuera, tienen, como parece como fuera una gomita, que va liberando a nivel local progesterona, que actúa solo a nivel local. Esa progesterona lo que hace es que el endometrio, la capita interna del útero, no se engruese en cada ciclo menstrual. Se ovula igual, tenemos nuestro ciclo y nuestras hormonas normales, pero yo no dejo que se me forme el famoso colchoncito para anidar ningún bebé. Entonces, muchas de las pacientes que eligen este tipo de sistemas liberadores de levonorgestrel no menstruan, dejan de menstruar. O sea, no hay sangrado menstrual. No es que la sangre se quedó en un lado escondida ni se fue para un lado, no. No hay sangrado porque yo no dejo crecer la capita interna del útero. Ya que después se libera. Porque se libera cada ciclo menstrual. Pero yo cada mes ovulo igual, tengo mis hormonas, ando divina. Yo no tengo nada más la muestra del sangrado mes a mes. Depende del adolescente, depende de qué método haya elegido. Cuando indicamos un anticonceptivo oral, una pastilla, en general les decimos que vengan a los 3 meses para saber cómo lo toleró, si se adapta a la toma, si la cumple, si no, qué dificultades tiene, para poder ver qué herramientas le podemos dar para ayudarlos a cumplir con el método. Cuando uno va a elegir el método anticonceptivo, hay que pensar primero en la accesibilidad o cómo puede hacerse paciente elegir todos los meses el anticonceptivo, cómo puedo llegar a comprarlo, ¿no? También tengo que pensar en ese adolescente en, bueno, le cuento o no le cuento, se pueden enterar mis papás o no, o qué puede ser que de repente los demás no sepan. Están las creencias religiosas. Digo, porque hay de repente religiones, estamos hablando capaz que no un adolescente, pero una pareja en la cual, digo, se casó, tiene su matrimonio, en la cual no pueden de repente utilizar un método que evite el embarazo, y bueno, y se maneja con la fecha calendario para poder programar su maternidad. O sea, son válidos, pero son poco efectivos. Tiene una efectividad, se plantea de un 50%. Entonces yo no puedo a un adolescente decirle manejate con la fecha calendaria, porque tiene más chance de fallar que con los otros métodos. Porque no se puede ser rígido con los adolescentes. En realidad tratamos de que haya una apertura en la consulta. Generalmente estamos en los espacios adolescentes, que hay pediatra, psicólogo, endocrinólogo, y nos pasamos pacientes y nos llamamos y nos decimos, te va a ir a ver tal paciente. Como somos muy accesibles en que acceda, que haya un buen acceso, que no sea dificultoso ni burocrático para el adolescente acceder a la consulta, porque eso te tira 100 pasos para atrás en la prevención de todo. Uno le enseña todos los métodos habidos y por haber. Tratamos de enseñarles, guiarlos, explicarles y que cada pareja decida cuál quiere elegir. O sea, yo no puedo sentarla por más que tenga 14 años, tú tomas porque es lo mejor y no podés opinar. ¿Por qué no puede opinar? Una chiquita de 14 años puede opinar, la de 13 puede opinar, todas pueden opinar. La comunicación es lo más importante, creo que la herramienta más importante que los padres y los hijos pueden manejar. Yo creo que la confianza que un hijo te pueda tener a la hora de resolver cosas importantes, pasos importantes que va a dar en su avance, en su evolución en la vida, es lo más rico y lo mejor que le podemos brindar a nuestros hijos, porque si hay un adolescente que
busca en su familia la primera solución o la primera referencia. Yo siempre les digo, más que tu familia nadie te va a querer cuidar, con las equivocaciones, con todo lo que puede implicar eso, pero siempre va a ser con una intención positiva. Lo más importante me parece que eso es estar abiertos a la comunicación, escuchar mucho a los adolescentes. Están en una etapa compleja que les dificulta muchas situaciones. A veces no logran tener una comunicación fluida con los familiares y eso en realidad les entorpece su evolución. Y creo que escuchar y escuchar es lo más importante.